Marcos capítulo 3, versículos del 3 al 19. Prepara tu corazón para este tiempo de la palabra. Dejemos que el Señor nos hable, nos marque, nos confronte, nos anime a seguirle. Dice así la palabra de Dios. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias una vez más por permitirnos estar aquí, por tu gracia, por tu perdón, por todo lo que tú permites en nuestras vidas, Señor. El hecho de venir aquí para escucharte es gracia y es misericordia, Señor. Nuevas son cada día. Y hoy te pedimos, Padre, que tú nos hables, que tú nos permitas comprender sabiduría a través de tu palabra. Señor, permite que de mi boca salga palabra de tu espíritu. Señor, que sea ella quien transforme, que sea ella quien haga que Cristo crezca, que Cristo brille, que Cristo sea exaltado en esta hora, Padre. Gracias por este tiempo, por mis hermanos. Dales oídos atentos, ojos que desean verte, ojos abiertos, corazones receptivos, vidas que desean caminar para tu gloria, Señor. Te glorificamos, te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya estamos en este capítulo 3. Observamos que Marcos, a lo largo de estos primeros 2 capítulos, ya hemos comenzado el 3. Comenzamos que Marcos como que va por bloques, está tratando por bloques, está tratando de decirnos un tema en específico, ¿no? Recuerden que el propósito principal de Marcos ha sido presentar a Jesús como el siervo, como el que vino a servir, a través de este comienzo, ¿verdad? De su ministerio terrenal. El libro comienza con, recuerdan, la preparación de Jesús, viene con cómo él se aparece, cómo él es bautizado, ¿verdad? por Juan el Bautista, cómo él es tentado, cómo se está preparando para que entonces él comience su ministerio, comience a servir, pero sobre todo comience a predicar el Evangelio de Dios. Mismo que Jesús en capítulo 1 menciona, ¿no? Yo he venido a predicar el Evangelio de Dios. Entonces, él ha comenzado también a hacer una serie de milagros, ha sacado demonios, después se han presentado estos conflictos con los religiosos, y aquí vamos a ver un bloque donde Marcos quiere como hacernos ver que la diferencia entre ser un verdadero discípulo y un simple seguidor. O sea, ¿qué diferencias tiene el ser de la multitud con ser un verdadero discípulo? Vimos en la predicación pasada algo acerca de esto, acerca de qué es ser un discípulo contrastado con un religioso. Y ahora aquí vamos a ver este contraste de qué es un verdadero discípulo
pero contrastado con aquellos que solo quieren seguir, aquellos que son solo de multitud. Entonces, nos va a mostrar características de qué es un verdadero discípulo, que sin duda la intención es que reflexionemos ante este tema. Para entrar al texto debemos tener siempre la premisa de que el llamado de Dios es para ser discípulos y para hacer discípulos. Este llamado de Dios no es solamente como para ser únicamente seguidores o ser solamente parte del grupo, sino hacer. Y entonces, una vez siendo discípulos, nosotros hacer discípulos. Es la instrucción de Dios. Entonces, vamos a ver este contraste entre los que son simplemente seguidores y los que son verdaderos discípulos de Jesús. Y si tú observas ahorita en la lectura, Jesús va a llamar a 12, ¿verdad? 12 en específico, y les va a dar instrucciones y van a estar con ellos. Jesús pone aquí el propósito del por qué llama a estos 12 y les dice, porque quiero estar con ellos, ¿verdad? Que Él les va a dar instrucciones precisas. Sin embargo, en la contraparte, los solo seguidores van a tratar de llegar a Él por sus intereses, que ya lo hemos estado viendo en otras historias anteriores, ¿no? Solamente por querer ver sanidades, por querer que Jesús les ayude en ciertas cosas. Entonces, estos solo seguidores venían a Él para que Jesús les diese algo o hiciese algo por ellos, pero no tenían esta intención, ¿verdad?, de tener una intimidad, de relacionarse con Él. Entonces, de hecho, vamos a ver cómo Jesús incluso se siente oprimido por esta multitud y le dice a los discípulos, prepare la barca porque pues van a llegar todos y me van a oprimir, entonces para que pues salgamos de ahí, ¿no? Huyamos. Y es una descripción, ¿verdad?, que vemos hoy en día, ¿verdad? Los solos seguidores, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las redes sociales, pues hay deportistas, hay cantantes en las que le damos ahí seguir en su cuenta porque pues nos gusta qué hacen, nos gusta el deporte que practican, pero esto es un simple seguidor, solamente que quiere saber qué es lo que hace, nada más, ¿no? Puesto que a mí me gusta mucho, por ejemplo, un equipo de fútbol, le doy like y veo, pues ahora va a jugar acá, pero pues, en realidad no hay una relación entre este seguimiento, ¿no? Y sin embargo, Jesús, cuando llama a estos 12, no los está llamando solamente a que sepan qué va a hacer Jesús, sino que a estos 12 los llama, ¿verdad?, para tener comunión con ellos, para estar con ellos, para darles instrucciones, para que ellos escuchasen lo que Él debía enseñarles a ellos. En esto vemos este contraste y vemos que Dios no desea que sus hijos solamente le sigan para saber qué Él hace, ¿no? Él llama a estos 12 para hacerlos sus discípulos, ¿no? Entonces la intención de este sermón es que podamos examinarnos a no solamente ser seguidores, a no solamente decir soy cristiano y hago cosas cristianas, pero no tengo intimidad con Dios, ¿verdad? Tengo un pescadito atrás, nada más así, de mi auto y ya, ¿verdad? Ya me autonomo cristiano y no tengo una verdadera comunión y no me rindo todos los días a Él. Entonces, a no caer en este estado de solamente ser un seguidor o podemos decirlo un fan, ¿no?, de Jesús. Así que quiero que entremos al texto y comencemos a ver estas características de estos dos sectores, de estos solo seguidores y más adelante al final, a la mitad del texto, ver estas características de los verdaderos discípulos. Y dice, vamos a leer el 7 y el 8, entremos al texto, dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Dice, grandes multitudes vinieron a él. Llama la atención aquí cuál era el propósito de por qué esta multitud seguían a Jesús. Dice el versículo 8, oyendo cuán grandes cosas hacía. O sea, solamente le siguieron porque oyeron que hacía grandes cosas. No le siguieron por lo grande que era él,
por la esencia de lo que era él, que él era el Mesías, que él venía a rescatar. Entonces, después de este conflicto en la sinagoga, donde sanó a este hombre con la mano seca, Jesús entonces se dirige al mar con sus discípulos, ¿no? Es probable que a lo mejor esta sinagoga está muy cerca del mar, y entonces Marcos no exagera cuando dice que una multitud de gente venía hacia él y le seguía. Tanto así que da un listado, ¿verdad? Da un listado de las ciudades de donde le seguían. O sea, ¿se imaginan? Venían de Galilea, o sea, de esa zona donde él estaba, de Judea, del sur, ¿verdad? De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, que era Perea, venían de Tiro y de Sidón, es decir, venían de todas las partes alrededor de donde él estaba. ¿Y por qué venían? Te decía, porque oyeron cuán grandes cosas hacía, nada más. Es decir, el mensaje que les llegó a ellos era que esto estaba centrado en lo que él solamente hacía, ¿no? O sea, estos solamente eran seguidores de lo que él hacía. Y entonces estaban esperando a que Jesús hiciera algo para decir, órale, qué padre, ¿no? Pero no tenían esa intención, ¿verdad?, de reconocerle, de poder estar con él. Entonces, su seguir no estaba centrado en lo que él en sí enseñaba. El propósito de Jesús era que lo escucharan. No por eso Marcos comienza con este listado de ciudades, ¿no? Y va a contrastar con un listado de discípulos, ¿no? Si te das cuenta al final del texto, en el 16 se empieza a enlistar, ¿verdad?, desde Simón hasta Judas, ¿verdad? Vemos este contraste de listados, ¿no? Entonces, pues nada distinto, ¿verdad?, de lo que pasa hoy. Dice Salomón que no hay nada nuevo, ¿verdad?, debajo del sol. Nada distinto a lo que pasa hoy, ¿no? Aquellas multitudes, ¿verdad?, que van nada más para ver lo que Dios puede hacer, cómo Dios se va a manifestar, ¿verdad? No siguen a Dios, al Dios santo, al Dios que se revela por el Evangelio, para que entonces ellos entren en este arrepentimiento, crean en Él y vivan para su gloria. Hoy en día observamos estas multitudes simplemente para sentirse bien, siguen a Jesús por las razones incorrectas, solamente para ver qué hace Dios, para ver qué me va a sorprender, ¿verdad? Y es curioso porque normalmente aquellas que acarrean multitudes es lo único que quieren ver y lo único que quieren oír. El apóstol Pablo nos da una indicación en 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice Hebreos, puestos los ojos en lo que hace Jesús, ¿eh?, sino en la persona de Jesús. No dice el apóstol Pablo, pues por vista andamos, ¿no?, o por lo que hace Jesús andamos, ¿no? Dijeron, estos hombres de Dios dijeron, pongan la vista en aquel que hace milagros, no en el milagro, sino aquel que los hace, pongan la vista en él, ¿no? Y este tipo de gente, estaba la multitud, Jesús en la playa, y Jesús de alguna manera sirviéndoles, sanando, y entonces llegó un momento en que ya era fastidioso, si podemos decirlo así, puesto que dice aquí el versículo 9, que lo oprimían. Dice el versículo 9, dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Dice el 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Le dijo Jesús a sus discípulos, preparen la barca porque estos se van a amontonar, ¿no? Esta palabra de oprimiesen tiene que ver con amontonamiento, ¿no? Y entonces probablemente Jesús también estaba cansado, puesto que estaba sirviendo, puesto que había ya sanado. Entonces él se anticipa. Me encanta Jesús porque se anticipa en todo momento, ¿eh? Y le dice a los discípulos, preparen la barca porque va a pasar esto, ¿no? Y es necesario que podamos salir de ahí. Entonces Jesús no estaba de hecho obligado a sanar a todo aquel que se le apareciese, ¿no? Él
Recuerden que él antes de sanar predicaba a Dios, pero parece que en ese momento ya la gente ya está muy agolpada, ya está muy encima de él y entonces por eso hace esta solicitud. Ya habíamos visto que desde el capítulo 2 esta intención de Jesús era sanar, ¿verdad? Los corazones, era tratar con el pecado del hombre, era satisfacer, ¿verdad? El hambre y la sed espiritual de aquellos por los que vino, él dice la palabra de Lucas que él vino a buscar lo que se había perdido, ¿no? Imagínense si él solo hubiese venido a sanar enfermedades, pues entonces Dios hubiera mandado un médico, ¿no? Si Dios si se tratara de hacernos ricos, pues Dios hubiese mandado a un economista o algo así, ¿no? Pero ese no era el propósito, ¿verdad? Él era el redentor. El Señor mandó a un redentor, mandó a su hijo, porque el problema del hombre no era el dinero, el problema del hombre no eran sus enfermedades, era su condición pecaminosa. Y esto no lo veían estas multitudes. Las multitudes querían ver lo asombroso, ¿verdad? No veían. Ellos no se veían a sí mismos como que ellos necesitaban este redentor, este Señor, para ser sanados del corazón primeramente, ¿no? Así que por eso es que no se trata, hermanos, y lo hemos visto desde el capítulo 2, desde el paralítico que vimos hoy en discipulado, de que tengamos un bienestar carnal, porque el tener un bienestar carnal es temporal, ¿verdad? Quizá a lo mejor el Señor sí pueda sanarnos de alguna enfermedad, pero pues es temporal, al final todos pues, vamos a padecer, ¿verdad? Sino se trata de este bienestar espiritual en Cristo, puesto que el bienestar espiritual tiene esperanza y nos lleva a la eternidad, ¿no? Esto es lo que diferencia a un simple seguidor que a un verdadero discípulo, ¿no? El simple seguidor quiere su bienestar personal, el simple seguidor quiere estar bien, quiere estar cómodo, ¿verdad? Pero el verdadero discípulo entiende que él necesita un redentor, que él necesita a Cristo en todo y por todo, ¿no? Esta es la diferencia. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿por qué motivos tú sigues a Jesús? ¿Por qué tú estás siguiendo a Jesús hoy en día? ¿Qué te mueve para venir a Jesús? ¿Tú ya has sentido ese llamado de estar con Él? ¿Tú ya has sentido esa necesidad de un redentor? ¿Tú ya te has reconocido como pecador y dices, te necesito, Jesús? ¿O solamente estás como siguiéndole para que te quite algo, para que restaure algo? ¿No? Claro que Dios puede hacer estas cosas, ¿verdad? Pero no son las razones correctas para llegar a Él, para seguir a Él, ¿no? Muchos vienen a Él para que cambie a nuestros hijos, ¿verdad? Cambie a nuestro esposo, a nuestra esposa, para que quite enfermedades, para que nos dé un trabajo, para que nos quite una adicción, ¿verdad? Queremos venir a Jesús para eso. Cuando Jesús dice, es que eso no es lo importante. Tú necesitas primero sanar de acá. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No es judío el que lo es externamente, sino el que lo es internamente. La prioridad de Jesús es sanar el corazón, perdonar pecados, ¿no? Y para esto debe haber un reconocimiento en cada uno de nosotros de que le necesitamos y de que somos pecadores, de que no merecemos su perdón, ¿no? Y postrados a Él y reconociendo como David, ¿verdad? David en prácticamente todos los salmos, Señor, soy pecador, límpiame con hisopo, ¿no? Decía David, no soy digno de ti, Señor, ¿no? Pero si tú quieres, límpiame y restáurame, ¿no? Es ese sentir que venimos a Él, en un sentir de postrarnos hacia Él, reconocer su glorioso señorío, ¿no? ¿Qué tipo tú de seguidor eres? ¿Eres realmente un discípulo de Jesús? ¿Eres realmente un discípulo verdadero que busca a Jesús para estar en comunión con Él? ¿O eres un simple seguidor, ¿verdad? Que busca las cosas que Él hace, ¿no? Que solamente busca sentirse bien, ¿no? Es que yo vengo a Jesús para sentirme bien y feliz, ¿no? Pues
que son las razones incorrectas, porque puede haber una situación en la iglesia que te pueda poner triste y dices, ya me voy, ¿verdad? Porque me pusieron triste, o porque no me saludaron, ¿verdad? O porque sucedió algo, ¿no? Entonces, estamos nosotros realmente nosotros mismos preguntarnos todos los días, ¿realmente Jesús soy tu seguidor? ¿Realmente te sigo por las razones correctas? Escucha lo siguiente, fíjate cómo, qué es lo que sucede enseguida en el 11 y 12, que quizá a lo mejor, bueno, en lo personal me dio un giro, me mató realmente. Así, lo que dice enseguida, dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Dice el 12, mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen, ¿no? Había mucha gente que quería ser sanada, pero también había espíritus inmundos ahí. Quizá a lo mejor estos espíritus estaban en la gente, no lo sabemos. No nos da como un detalle en qué situación, pero es probable que estuviesen dentro de la misma gente que daban voces de esto. Decía, se postraban, incluso había se postraban ante él y decían una verdad, decían, tú eres el Hijo de Dios, pero eran espíritus inmundos. Entonces, esto era realmente algo verdadero, ¿verdad? Es decir, estos demonios, puesto que los espíritus inmundos son demonios, miraron a Jesús y contemplaron la verdad del carácter y la identidad de Cristo, reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Se postraron y afirmaron la naturaleza de Jesús, mas Él los reprendió para que no lo descubriesen, ¿no? ¿Por qué Jesús reprende a estos demonios? Estaban diciendo la verdad, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad? No deseaba que los demonios proclamaran su nombre. Él deseaba que su pueblo proclamara su nombre, que el pueblo proclamara y aceptara su mensaje, y que ellos se dieran cuenta de que él era el Mesías, de que Él era el Redentor que ellos necesitaban. Te digo que me vuela un poco la cabeza, si lo puedo decir así, porque los demonios, dice Santiago, ¿verdad? Que los demonios reconocen y aún ellos tiemblan. O sea, los demonios tienen fe y a veces nosotros ni siquiera eso, ¿verdad? A veces ni siquiera nosotros nos postramos. O sea, ellos se postraban, reconocían al Hijo de Dios. ¿Cómo contrasta con a veces nosotros que somos indiferentes ante el señoría de Cristo, ¿verdad? Vean, la multitud no dice que se postraban, ¿verdad? La multitud quería nada más ver, no le reconocían como tal. Y los demonios estaban ahí postrados y tú eres el Hijo, reconociendo. Bueno, no quiero decir que los demonios nos enseñan a esto, porque a lo mejor un demonio no puede enseñarnos, pero sí nos hace pensar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los demonios puedan tener esta actitud y este reconocimiento? Claro que Jesús no lo aceptó porque eran demonios, pero nos lleva a esa reflexión. ¿De qué manera nosotros estamos siendo discípulos? ¿Estás postrándote ante Dios? ¿Estás reconociendo su señorío? ¿Estás tú reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es tu única necesidad? Entonces, si es así, tú eres un discípulo de Él. Entonces, el Señor Jesús aquí nos está mostrando que Él descarta, ¿verdad? Descarta esa adoración demoníaca, ¿no? Él los reprende. Vemos aquí que Jesús quita todo aquello que no le produce adoración, aunque pueda ser verdad lo que se dice, ¿verdad? Él descarta este tipo de adoración si no hay corazones alineados, si no hay corazones que son afectados por su palabra, ¿no? Tú puedes adorar y puedes decir, puedes reconocer a Dios, pero si tu corazón no está alineado a Él, entonces esa adoración no va a llegar a Él, puesto que no hay una congruencia entre tu corazón con lo que dices, ¿no? Eso es lo que pasaba con los demonios. Ellos estaban diciendo la verdad, ellos estaban postrados, estaban teniendo una buena posición, pero eran demonios. Y Dios no acepta adoración de demonios. Entonces, todo aquel corazón, hermanos, que no está alineado con Él, aún
tú expresando y diciendo lo que es verdad acerca de Él, no llega a ser adoración, puesto que Jesús ya en Juan 4, ¿verdad? Le dijo a la mujer samaritana que es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Ese corazón en donde mora el espíritu y donde mora la verdad, esa es la adoración que Jesús acepta. Toda adoración, hermano, debe resultar de su palabra, ¿verdad? Porque en ella se nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros en pecados. Adoramos en todo lo que hacemos porque hemos reconocido quién es Él. Entonces, dice Romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Observa aquí cuando dice porque de Él y por Él y para Él, nos está hablando aquí de esta pertenencia, de que todo le pertenece a Él, que Él es la razón de todas las cosas, que Él es el propósito de todas las cosas. ¿Qué es lo que tú haces cuando lo primero que te levantas? Ahí un indicador importante es eso. O sea, ¿qué es lo que tú haces lo primero? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Ahí se va a mostrar a quién adoras. Porque muchos se levantan y abren el refrigerador, ¿verdad? ¿Sí o no? O lo primero que hacen es verse en el espejo y dice, ay, no amanecí tan bien, ¿no? Entonces ahí es como esas señales, ¿no? De decir, creo que me estoy adorando más a mí. Y es decir, Señor, gracias por darme este nuevo día, ¿verdad? Voy a buscarte. Tú eres el primero en todo. No, pero queremos abrir el refrigerador, queremos comer algo. Queremos satisfacernos primero, ¿verdad? Ya después, ahora sí, Señor. ¿No? Son detallitos que a lo mejor pudiesen decir, es exagerado, ¿no? Pero es donde podemos nosotros ver realmente nuestra condición. Y podemos decir, sí, Señor, tú no has sido el primero, necesito que tú seas el primero. Ayúdame, Señor, a verte tal cual eres tú, a rendirme, a saber que te necesito todos los días. Ese es un discípulo. Un seguidor hace todas sus actividades, ya después hace una pequeña oración en la comida y ya, ¿verdad? Ya te acuerdas de Dios cuando ya va a venir el sábado en la noche, mañana hay que ir a la iglesia. Sí. Y no leí nada en la semana. Y ya te conformas con un versículo ahí que te llega de internet, ¿no? Y te llega un versículo, ya leí. O una alabanza, ¿no? Ya escuché alabanza, Señor, ya cumplí. Y no, porque ese es un verdadero seguidor, ¿verdad? ¿Qué pasa con los seguidores en Instagram y eso? Tú le das like y te manda una notificación cuando estos te suben una foto o algo así, ¿no? Dices, órale, qué padre, ya subió esto, van a jugar, este equipo va a jugar con el otro. Y a veces queremos hacer lo mismo con el Señor, ¿verdad? Como nada más seguirlo, a ver qué hace cuando me acuerdo, cuando mi situación está difícil o cuando me siento triste. Cuando el discípulo va a decir Jesús aquí, van a estar conmigo, yo voy a estar con ellos. Y más aún cuando él va a padecer, ¿verdad? Dice, yo me tengo que ir físicamente, pero les daré el Espíritu para que Él esté con ustedes hasta el fin. Entonces el discípulo entiende realmente que Jesús está con él en todo momento, pero que también tiene esta responsabilidad de buscar a Dios en su palabra. Dice el versículo 13 y 14, aquí entramos ya a la otra lista. La primera lista era las ciudades donde le seguían, era una lista como externa, en donde las multitudes iban, pero aquí enseguida va a dar una lista más personalizada, ¿no? La lista de sus 12 discípulos. Dice el 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Híjole, esto está fuerte. No dice llamó a los más capacitados, ¿eh? No dice llamó al que estudió teología 5 años, ¿eh? No dice al que llevó 10 discipulados en Betel, no es cierto, no dice a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12. Obviamente ya había un previo encuentro, ¿verdad?, con cada uno de ellos. Él ya había tratado con sus corazones, pero él se tenía que hacer presente esta elección de estos 12. Dice, subió al monte y llamó a los que él quiso, ¿no?
el llamado a estos discípulos fue por su voluntad. El Señor decidió, ¿verdad?, que estos 12 fueran sus acompañantes. ¿Para qué? Para estar con ellos, para enseñarles, puesto que también con estos 12 tenía propósitos grandes, ¿verdad? El que ellos salieran a predicar, el que el evangelio se expandiera después de su muerte, se estableciera la iglesia, ¿verdad? Entonces tenía propósitos especiales para ellos. Sin embargo, nos enseña bastante, ¿verdad?, de que el Señor es un Dios que elige, pero elige conforme a su voluntad, conforme a su gracia, ¿no? De nuestra parte no podemos decir, ¿verdad? Como hombres no podemos decir, tú sí, tú no eres elegido, tú sí, puesto que se trata de Él, ¿verdad? Entonces simplemente es rendirnos, simplemente es escucharle y simplemente es caminar hacia Él como discípulos, como verdaderos discípulos. Entonces, observa que Él llama a estos 12, entre ellos había analfabetas, entre ellos había cabezas duras, entre ellos había tranzas, quien hacía tranzas, ¿no? Leví. Entre ellos había asesinos, ¿no? Asesinos de romanos, ¿no? Uno de ellos era un celote. Entre ellos estaba el diablo, ¿no? Ojo, aquí vamos a tocar más. Todo conforme a su propósito, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios escogió a Judas? ¿Verdad? Nos preguntamos, ¿no? Era su propósito, ¿verdad? Para que se cumpliese la escritura después que vayamos ya a ese punto. Es por eso que Judas está ahí, ¿no? Entonces, hermanos, el discípulo no se hace, sino Cristo lo hace. Cristo hace al discípulo. Ellos no le dijeron, Señor, dame tiempo para pensarlo, ¿no? Dame un tiempo más, déjame terminar esto y déjame pensar si quiero ser tu discípulo o no. El Señor llamó a los que Él quiso y la autoridad del Señor dijo, quiero que seas mi discípulo. Y ellos fueron hacia Él, ellos caminaron hacia Él. Por eso el discípulo, hermanos, es un adorador, porque es Cristo en ellos que les da esa convicción de seguirles. Es Cristo obrando en la vida del discípulo para que este discípulo camine con Él en gloria. ¿No? Observa ahora estas implicaciones. Fíjate, dice el propósito, ahí en versículo 14 nos da el propósito, el para qué. Y es muy interesante este para qué, porque nos da esta visión, ¿verdad? De para qué somos discípulos, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, para que estuviesen con Él. No dice para que lo viesen de vez en cuando, ¿eh? O para que cuando ellos quisieran o consultaran con Él, sino para que estuviesen con Él, para que siguieran sus pisadas, puesto que también le llamaban maestro, ¿eh? ¿Para qué? Para que les enseñaran. Para que en ese tiempo los alumnos que tenían los rabís, incluso hasta los alumnos querían caminar como los rabís, ¿no? O sea, hacían el mismo gesto para caminar. Esa era la idea de los discípulos, caminar con Él, ser enseñados por Él, estar con Él en todo momento. Y entonces, y para otro propósito, enviarlos a predicar. ¿Tú deseas estar con Jesús? ¿Tú deseas estar con tu Señor? ¿Tú anhelas todos los días estar con Él en comunión? ¿O eres de los simples seguidores como la multitud? ¿O eres del montón, ¿no? De estos solamente para cuando me siento mal, solamente para esto, solamente para que me sane? Tú eres un discípulo que dice, voy a estar con Él todos los días, voy a abrazar su palabra todos los días. Tanto me impacta el Señor que quiero no solamente de día, sino de noche, estar con Él, orar con Él, pasar tiempo con Él. Y tú eres de eso, eres un discípulo, pero también no es nada más como estar, sino atender al llamado de Él, que es predicar también a otros. Si tú estás enamorado de Jesús, estás íntimamente con Él, entonces también tú entiendes que tienes instrucciones que hacer. Predicar de su amor, predicar de su palabra, ¿verdad? Esa es la gran comisión, ¿verdad?
No necesitamos ser pastores, no necesitamos ser misioneros para hacerlo, sino todos, ¿verdad? Si tú eres un verdadero discípulo, tienes esta gran tarea. ¿Estás cumpliendo esta tarea? Es que no soy pastor, es que no soy teólogo, ¿no? Decimos. Pero ¿qué? Tenemos a nuestra esposa, tenemos a nuestros hijos para predicarles el evangelio, tenemos a nuestra familia, tenemos compañeros de trabajo, nos relacionamos con gente, estamos llevando a cabo el llamado de Dios. ¿Quiénes son discípulos? Una vez en un congreso de jóvenes, ¿no? ¿Quiénes son discípulos? Todos, amén, ¿no? ¿Estás llevando el evangelio a otros? Porque el discípulo lleva el evangelio. Entonces ya los amén fueron menos, ¿no? Y le decía a los chavos, ¿quiénes son hijos de Dios? Amén. Y le digo, solamente hay un hijo, es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en ese hijo, entonces nosotros buscamos ser como ese hijo. Sí somos llamados hijos, pero en el hijo. Somos llamados hijos de Dios, pero en Cristo. Y si Cristo está en nosotros, entonces por eso atendemos a eso. Porque ahora es su espíritu en nosotros. Dice Romanos, ¿verdad? Si el espíritu de Cristo no está en ustedes, nada va a suceder. Entonces, y dice el 15, y que tuviesen autoridad, vean, a estos 12, dice, ¿verdad? Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Les da otras más instrucciones, ¿no? Podría ser que aquí hay como diferentes, a lo mejor, puntos de vista, pero para mí parece que Marcos quiere decir que a estos 12 les dio en específico estas como este poder, ¿verdad? Para poder sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo vemos en un sentido más específico a ellos, ¿no? El punto es que para que estuviesen con él. Importante aquí, para que estuviesen con él, no dice para que él esté con nosotros, ¿verdad? Sino para que estuviesen con él, porque él es el que llama, ¿no? Una vez de su llamado, entonces el discípulo tiene que caminar con él. Una vez atendiendo ese llamado, el discípulo debe caminar como camina Cristo. No es al revés, porque a veces nuestras oraciones son estorbadas porque dice, Señor, tú camina conmigo. Y el discípulo no, el discípulo debe estar a merced de su maestro, no el maestro a merced de su discípulo, en el sentido de las instrucciones. No, por eso dice para que estuviesen, es decir, los discípulos estuviesen con él, ¿no? Y entonces pudiesen ellos entonces pues, poner atención a lo que él dice, hacer lo que él decía, ¿no? Ser instruidos, ser capacitados por él. Entonces no hay discípulo si tú no estás con él, si no hay permanencia con él. Dice 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. El discípulo toma la palabra de Cristo, la palabra de Dios, porque él entiende que a través de ella va a ser enseñado por él, porque él entiende que para él va a ser redarguido por él, porque él entiende que él va a ser corregido por él, porque él entiende que él va a ser instruido por él. El discípulo toma la palabra de Dios, la palabra de Cristo, para ser enseñado, para ser redarguido en su corazón, para ser corregido, para instruir en justicia. ¿Qué te ha corregido el Señor en la semana? ¿Qué te ha enseñado el Señor? ¿Qué te ha enseñado? Si yo te dijera, ¿qué te enseñó el jueves el Señor a hacer? ¿Podrías decirme? ¿Qué te redarguyó en la semana el Señor? Si tú eres un discípulo, ¿verdad? ¿Qué te corrigió? ¿Qué corregiste? ¿Qué el Señor te corrigió en la semana, en esa comunión que tuviste con Él? ¿Cómo has sido instruido tú a través del Señor en su palabra? Salmo 119, 33, 34, dice el salmista, enséñame, oh Jehová. Vean el corazón del salmista, dice, el camino de tus estatutos, enséñame.
oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Esta es la expresión de un discípulo. Señor, enséñame tus caminos y yo los voy a guardar. Dice el 34, el 119:34, dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Esa es tu oración diaria? Dame tu palabra, dame entendimiento y yo la voy a cumplir. ¿Esa es tu oración todos los días cuando vienes a Él? Enséñame, Señor. Enséñame tu camino para guardarlos y entonces yo pueda tener entendimiento y entonces yo cumplir lo que tú me estás diciendo, así yo cumplir lo que tú me estás corrigiendo, lo que tú me estás redarguyendo. El discípulo lleva a cabo este proceso. Solicita a Dios el ser enseñado. Pero no solamente solicita a Dios el ser enseñado, sino que este discípulo desea cumplir lo que el Señor le ha enseñado. No nada más es enséñame, y no es cumplir lo que me has enseñado. No nada más es redargúyeme, sino cortar con el pecado, cortar con lo que Él me ha redargüido en su palabra. Y me encanta cómo cierra el texto, Marcos. Todo lo que comenzó con una lista general de ciudades termina con una lista específica de discípulos, ¿no? Que iban a estar con Él, que iban a predicar su palabra, que tenía propósito para ellos, ¿no? Que iban a tener autoridad para sanar y que iban a tener autoridad para sacar demonios. Y comienza en el 16, dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aparece Simón, ¿verdad? Como primer lugar, es porque él representa a los discípulos, él es, digamos, el líder de ellos, al cual le puso sobrenombre Pedro, que significa roca, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a las actividades que iba a hacer, de cierta manera. Aquel que le da las llaves, ¿verdad? Le da esta responsabilidad. Menciona a Juan, Jacobo, los hijos del trueno, hijos de Zebedeo, Pedro y Andrés, estos que ya sabemos que eran pescadores. Andrés, perdón, que era hermano de Pedro, que era pescador. Vemos aquí, me encanta porque Marcos menciona a algunos de ellos su sobrenombre, ¿no? De cómo Jesús les pone este sobrenombre. Menciona aquí el versículo 18 a Tadeo, ¿verdad? A Andrés, a Tomás, Mateo, perdón, a Tadeo. Este hombre Tadeo es probablemente Judas. Había dos Judas en el que Juan, el capítulo 14, le llama Judas el no Iscariote, es decir, otro que tenía ese nombre de Judas, pero me llama la atención que pone algunos sobrenombres, ¿no? Hijos del trueno, ¿no? A Pedro. ¿Cómo te pondría a ti el sobrenombre del Señor? ¿Qué diría mi discípulo Abraham el desesperado? No sé, porque me desespero mucho, no sé. Marce de tal, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué escogió a Judas, no? Podemos preguntarnos, ¿no? Si le iba a traicionar. Antes de decir por qué escogió a Judas, yo creo que debemos preguntarnos por qué me escogió a mí. Porque seguramente si nos pusiésemos en el lugar de Judas, lo haríamos igual que él o peor que él, ¿no? En ese sentido. Hermanos, hay seguidores que no son discípulos porque carecen de arrepentimiento. Hay seguidores que no son discípulos porque no desean estar con su Señor, no desean caminar con Cristo, no desean estar con Él. Hay seguidores que no son discípulos porque no aman al Señor, porque no desean ser enseñados por Él, no desean ser instruidos,
no desean que Él redarguya sus corazones, no desean que Él cambie todo su ser, su corazón. Por eso hay seguidores, son simplemente seguidores y no discípulos. No seamos como esa multitud, hermanos, solo ser seguidores. No seamos como aquel Judas, ¿verdad? Seamos como estos otros 11. Estos 11 que a pesar de sus limitaciones físicas, sus limitaciones quizá a lo mejor de conocimiento, ellos siguieron a Jesús. Ellos murieron por Jesús. Ellos no negaron al Señor. Ellos esperaron en Él. Ellos confiaron en Él. Seamos como estos discípulos que se discipulan. Un discípulo se discipula. Y si se discipula es porque él reconoce quién lo está discipulando. ¿Quién? Dios mismo, ¿eh? Cristo mismo lo está discipulando. Un discípulo es guiado por el Espíritu de Dios. Aquel que en todo momento, como decía el pasaje anterior, busca cumplir, decía Salmo 119, ¿eh? Cumplir lo que el Señor le ha enseñado. Cumplir. En eso se traduce un discípulo, cumplir lo que el Señor le ha enseñado. ¿Dios te ha llamado a ser un discípulo? ¿Eres un discípulo o solamente eres un fan de Jesús, un simple seguidor? Si tú ya Dios te ha dado ese discernimiento de ser discípulo, sigue perseverando en el Señor, sigue buscándole, no te desanimes, ¿no? Si vienen pruebas, no te caigas, sigue confiando. Si vienen situaciones difíciles, que eso no te mueva por seguir perseverando en Cristo. Aférrate a sus promesas, aférrate a lo que Él ya te ha enseñado, a lo que Él ya te ha dado, ¿no? La vida eterna. Aférrate a la esperanza que tienes con Él. Siempre, si tú a la luz de esto dices, creo que no he sido un discípulo, creo que necesito, Señor, que tú me des esa necesidad de ti. Creo que es tiempo para que oremos y para que tú pidas a Él que Él lo haga, que Él transforme, que Él te lleve de la mano con Él, para que vivas para Él, para su gloria. Hermanos, vamos a orar por Él. Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo que tú nos permites tener en tu palabra, Señor. Porque nos muestras a través de este texto, Señor, que un discípulo no es simplemente un seguidor que te busca para sus intereses, Señor. Que ser un discípulo no es nada más conocer ciertas cosas de ti, no es nada más ir con la multitud y escuchar lo que se dice de ti. Un discípulo no es, Padre, es el que busca solamente lo que tú haces, sino un discípulo, Señor, es aquel que se arrepiente, es aquel que reconoce la necesidad de tu Hijo Jesucristo. Un discípulo es aquel que desea ser enseñado por su maestro, aquel que desea y permite que la palabra redarguya su corazón, aquel que desea la instrucción de su Señor, aquel que desea no solamente escuchar, sino aplicar lo que él ha aprendido. El discípulo, Señor, es aquel que todos los días está contigo. Más bien, que tú estás con él todos los días, Padre. Así que, Señor, si a la luz de esto, cada uno de nosotros hemos fallado, hemos sido indiferentes al llamado de ser discípulos, perdónanos, Padre, y muéstranos tu camino, como decía el salmista, muéstranos, enséñanos cada día. Danos ese deseo de buscarte, el deseo de abrazarte todos los días, Señor, de que seas tú la razón, que seas tú el enfoque cuando abrimos el primer ojo en la mañana, Señor, que seas tú nuestra necesidad, Señor. Gracias porque nos permites ser confrontados en esta hora y
y corrígenos. Alinea nuestro corazón, Señor. Transforma, Señor, y llévanos por tu camino, Señor. Queremos ser tus discípulos, queremos seguirte, Señor, por eso estamos aquí, Señor, que hemos reconocido esta incapacidad, pero que en ti, Cristo en nosotros, nos da esa capacidad y ese poder para vivir para tu gloria. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.